Seguimos conversando aquí en Primera Página con el politólogo Pablo Quintero, un análisis de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y también su impacto en materia de política internacional en Venezuela. Señor Pablo, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre un hecho que también llama la atención. Las críticas que ha recibido Donald Trump en este caso han venido tanto de medios internacionales con tendencia a la derecha o a la izquierda. Esto, le preguntaba, ¿se debe a la realidad que hoy por hoy vive el pueblo estadounidense o usted cree que también, como mencionaba, es parte de una política de campañas de fake news? También dentro de esto entra en juego las políticas de conspiración, los seguidores de esas teorías de la conspiración, ¿no? Sí, el mundo ya no es de izquierda y de derecha única y exclusiva. Lo que quiere es vivir mejor. Y sin duda, en un sistema democrático, ambas posturas pueden convivir. Tanto el socialismo, el que es socialista, como aquella persona que es liberal, aquella persona que cree en el libre mercado, en la competencia, etc. Pablo, y hemos visto en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo protestas de la población de forma masiva y, como te decía, tanto a gobiernos con cualquier tendencia política. ¿Se debe esto a este fenómeno de hoy en la población? Hay un desencanto por los líderes políticos de la ideología que ellos representan o digan representar. Claro, porque tú puedes ser de izquierda y de derecha, vuelvo y repito, pero los rasgos autoritarios se pueden manifestar en una persona que es de izquierda y de derecha. Claro. Eso no importa. Y lo vemos con Donald Trump, lo hemos visto también con Bolsonaro, lo hemos visto también con otros líderes democráticos o otros líderes asociados a la izquierda internacional. Es decir, no importa la ideología, lo que importa es la personalidad del candidato, la personalidad del líder político, que en esto afectaría muchísimo a una sociedad con instituciones, una sociedad democrática acostumbrada a un comportamiento civil, un comportamiento moderado. Y yo creo que es un momento en el mundo donde la moderación o lo que está en los polos opuestos, los radicalismos, se vayan al centro para lograr una sana armonía, un comportamiento social adecuado para que las instituciones se fortalezcan. Y yo creo que es importante aclarar lo siguiente: la política entre los extremos está mal. Porque dicen que los extremos finalmente se tocan. Los extremos al final se parecen mucho, sí. Los extremos se tocan, los extremos no llegan a los extremos cada vez se alejan de las soluciones. Claro. Y la gente lo que quiere son soluciones. La política es un servicio público para solucionar, no para generar conflictos, no para generar odio en los ciudadanos, no para utilizar los discursos de odio que están en las redes sociales que destruyen muchísimo. Entonces yo creo que la política tiene que llevarse al medio. Señor Pablo, vamos ahora a leer las preguntas que está haciendo nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página. Para ello vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Juan Carlos Rosso. Hay muchas interrogantes, somos tendencia, estamos con la etiqueta Primera Página. Pregunta @Bolívar Divisa. Señor, en pocas palabras, ¿cómo favorece al gobierno de Maduro el triunfo de Biden este 3 de noviembre? Yo creo que no lo favorecería. Yo creo que Biden tomaría una posición totalmente distinta. Evidentemente fortalecería la presión internacional para lograr una salida democrática, una salida pacífica en Venezuela por la vía electoral, como la quieren la mayoría de los venezolanos, pero no lo beneficiaría. Yo creo que gane quien gane, las cosas se van a mantener en Venezuela, la posición de Estados Unidos se va a mantener, pero de alguna manera se van a buscar otros interlocutores a nivel internacional para poner sobre la mesa más soluciones que confrontación. Ramón Ramos pregunta: según expertos, ambos candidatos tuvieron momentos fuertes y algunos tropiezos en el transcurso de la noche, pero en lo que respecta a recuerdos duraderos sobre lo que se dijo, son pocos y distantes entre sí. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que los candidatos políticos, al final, en una campaña electoral, la contienda electoral siempre sube el tono. Yo creo que hay cosas, hay contradicciones, hay puntos en común. Más allá de eso, hay que observar lo que viene en el próximo debate el 15 de octubre, que va a ser en Miami. Básicamente se van a tocar temas importantes como es el caso venezolano, y yo creo que nosotros ahí sí tendríamos que ponerle un poco el ojo a las declaraciones tanto de ambos presidentes y las propuestas que vayan a tener para solucionar la crisis en Venezuela. Acá, antes de ir con las preguntas de la audiencia, pregunto puntualmente por ese debate. ¿Cambiará algo de ese debate? ¿Será más expectante? ¿Se esperará incluso mucho más ahora luego de la enfermedad de Donald Trump? Luego del debate que no dio muchas respuestas, sino que más bien dejó más interrogantes. Hace 2 semanas el primer debate de candidatos a la presidencia. Bueno, el coronavirus cambió las cosas. Donald Trump ya ahora es víctima del coronavirus. Habría que ver el formato en el que se va a debatir ahora. Habría que ver también
cómo superan el nivel de civilidad de este debate vicepresidencial. Yo creo que lo que vimos ayer fue realmente algo más parecido a un debate que el debate presidencial entre Trump y Biden. Yo creo que el reto ahora para el 15 de octubre es tratar de brillar un poco más que sus vicepresidentes. Pregunta a la audiencia, Goro Zamora. Saludos, primera página. Pregunto al invitado. ¿Cree que el presidente Donald Trump, si no es reelecto, aceptará su derrota y entregará la presidencia a Joe Biden? Tiene que aceptarla. Tiene que aceptarla. Estados Unidos es un país con instituciones. Estados Unidos es un país donde las cosas funcionan, donde la democracia funciona. Y yo creo que las amenazas de no reconocer los resultados es más que todo discurso político, discurso electoral. Yo creo que de perder tiene que entregar. Donald Trump no es Dios, Donald Trump es un candidato político. Ciertamente ha sido un político con una personalidad muy peculiar, un poco autoritaria, pero si pierde, sin duda tiene que entregar. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha adelantado de fraude. Bueno, es parte de la campaña. Es parte de la campaña. Evidentemente, él va a buscar forma, y es muy cómico esto, porque cuando un candidato empieza a decir que va a haber fraude, es precisamente por dos razones. En primer lugar, porque quiere llamar la atención y quiere que los medios hablen de él. En segundo lugar, es porque realmente las cosas no van muy bien y en efecto no van muy bien en sus encuestas. Entonces yo creo que llevar toda una campaña de conspiración, de que va a haber fraude, que es posible que el socialismo internacional, el comunismo de Biden, que realmente Joe Biden no es comunista, utilizar esos argumentos en campaña electoral yo creo que generan un poco de polémica y lo que busca precisamente es desviar los temas centrales a cosas que no tienen, a la realidad que está viviendo Estados Unidos, que está muy afectada por lo económico y por el coronavirus. Y por la pandemia, exactamente. Correcto. Ahora fíjese ya para finalizar y para llevar también el tema hacia Venezuela, un país que también va próximamente a unas elecciones parlamentarias en diciembre. También acá pues hay un sector que ha decidido no participar en este proceso porque lo califican también como un fraude y que no están dadas las garantías ni las condiciones. La Unión Europea también ha dicho que no va a participar, pues ellos estaban solicitando posponer las fechas de este encuentro presidencial. ¿Cuál es el panorama que también se avisora ahora para Venezuela? Después de estas elecciones en Estados Unidos sigue en calendario Venezuela con unas parlamentarias, pero que también son importantes. Rosa, y esto lo he dicho en muchísimas ocasiones, en Venezuela hay que hacer política hayan o no hayan elecciones. En Venezuela hay que comunicarse con todos los sectores, hayan o no hayan elecciones. Si hay condiciones, se hacen elecciones. Si no hay condiciones, se tienen que procurar las condiciones también. El político no puede cruzarse de brazos. El político no puede sentarse en un cuarto a tuitear todo el día, a utilizar los medios de comunicación para quejarse de la realidad, porque los venezolanos ya saben lo que están viviendo. Claro. Los venezolanos saben perfectamente que no hay agua, que no hay luz, que el salario se resume a $1. Todas las necesidades en cuanto a los servicios públicos, la precaria calidad de vida. Pero más allá de eso, ¿qué deben hacer los políticos con elecciones o sin elecciones? Trabajar, ponerse a trabajar, comunicarle a la gente, generar soluciones, reconstruir el tejido social, comunicarse con todos los sectores de una sociedad golpeada, empatizar el discurso, humanizar el discurso, generar soluciones, pero más allá de eso, prepararse para los retos electorales, ¿ok? Generar las condiciones por lo menos para que si el año que viene se posterguen las elecciones se dé con observación internacional. Yo creo que más allá del debate de ir a votar o no ir a votar, yo creo que el venezolano hoy en día en su cabeza no tiene pensado o no piensa en elecciones. El venezolano, y la mayoría de las encuestas lo pueden decir, la gente lo que quiere es vivir mejor. El venezolano lo que quiere es que le solucionen un poco y le mejoren su calidad de vida. Entonces yo creo que el reto de los políticos venezolanos, más allá de generar condiciones y seguir en la lucha para cambiar a Venezuela, yo creo que es ponerse en los zapatos de la gente y seguir haciendo política. Un político que solamente aparezca cuando hay elecciones debería cuestionarse realmente cuál es su función en la política. El político nace haciendo política y se muere haciendo política. Para favorecer justamente la realidad de las personas hoy por hoy. Bueno, lamentablemente ha llegado el final de nuestra entrevista. Queremos agradecer su participación y su visión respecto a los distintos procesos electorales que están por venir. Gracias por estar con nosotros. Y también muchas gracias a nuestra audiencia que siempre participa y se mantienen allí conectados con nosotros con la etiqueta Primera Página. Al regreso mucha más información. Síganos, acompáñenos. También estamos en vivo por nuestra señal de YouTube de Globovisión. Acompáñenos al regreso. Más noticias.